Muy buenas, hoy os voy a explicar el proceso que se da en el interior de la célula para obtener energía. El punto de partida es esta molécula de 6 carbonos que es la glucosa. Esta glucosa en los animales se obtiene mediante la digestión a partir de los alimentos y en los vegetales se obtiene por la fotosíntesis. En ambos casos esta glucosa va a entrar al interior de la célula, al citoplasma, y va a sufrir un proceso de degradación que se llama glicólisis. En algunos libros lo veréis con U. Ambos términos están aceptados. La glucosa de 6 carbonos se transforma en dos moléculas de 3 carbonos que se llaman piruvato. Este piruvato, en función de donde esté la célula, puede seguir una vía aeróbica, que es lo que conocemos con el nombre de respiración celular, y la tenéis aquí dibujada. Se da en el interior de la mitocondria y es un proceso bastante rico a nivel energético, ya que en su conjunto produce 36 ATPs. La otra vía que veremos en otro vídeo es la vía fermentativa, la vía en ausencia de oxígeno, es decir, la vía anaeróbica. Esta vía fermentativa es más pobre porque solo produce 2 ATPs. En la siguiente imagen vais a tener un breve resumen de lo explicado. Dos fases. La primera fase es la glicólisis, donde una molécula de 6 carbonos, la glucosa, se transforma en dos moléculas de 3 carbonos, el piruvato. Ese piruvato, si está en un medio con oxígeno, va a entrar en lo que conocemos con el nombre de respiración celular y tiene 3 fases. La primera es la transformación del piruvato de 3 carbonos a una molécula de 2 carbonos que es el acetil-CoA. Este acetil-CoA va a entrar en el ciclo de Krebs y se va a degradar por completo a CO2. Estos dos procesos es lo que vimos anteriormente, que solo producían 4 ATPs, un proceso bastante pobre. Se va a generar en alguna de estas fases una molécula que se llama NADH, que es un dinucleótido de nicotinamida y adenina, que cuando entre en la cadena transportadora de electrones va a generar bastante energía, 32 ATPs. ¿Qué es lo que tenéis aquí? Transporte de electrones y fosforilación oxidativa, lo que conocemos con el nombre de cadena respiratoria. Empecemos por el primer paso, que es la glicólisis o también denominada glucólisis. La glicólisis es una ruta formada por una serie de reacciones lineales en donde la glucosa de 6 carbonos se transforma en dos moléculas de 3 piruvato. Aquí tenéis todos los metabolitos intermedios que llevan a la formación de piruvato y a la derecha la fórmula molecular de cada uno de ellos. Es una secuencia, es una ruta que se da en el citoplasma celular y donde no interviene el oxígeno. Vamos a ver cada una de estas reacciones paso por paso. El primer paso es la fosforilación de la glucosa y se transforma en glucosa 6-fosfato, porque el ATP ha perdido un grupo fosfato que es transferido a la glucosa. Entonces, al perder un grupo fosfato, se transforma en ADP. La glucosa 6-fosfato se isomeriza en fructosa 6-fosfato, que vuelve a ser fosforilada por el ATP y se transforma en fructosa 1,6-bifosfato. En algunos libros lo veréis como difosfato, fructosa 1,6-difosfato, di-bis, ambos términos también están aceptados. La fructosa 1,6-bifosfato se rompe en dos moléculas de 3 carbonos. Hasta ahora estas 4 moléculas tienen 6 carbonos, pues la fructosa 1,6-bifosfato se rompe por un lado en dihidroxiacetona fosfato y en gliceraldehído 3-fosfato. Esta dihidroxiacetona
fosfato se va a isomerizar en otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Es como si tuviéramos, producto de la ruptura de la fructosa 1,6-bifosfato, dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato se va a oxidar y se va a formar una molécula de 1,3-bifosfoglicerato. Este bifosfoglicerato va a perder un grupo fosfato que lo va a coger el ADP y se va a transformar en 3-fosfoglicerato. El siguiente paso, el que está numerado con un 7, va a ser otra isomerización. El grupo fosfato que está en el carbono 3 va a pasar al carbono 2 y se va a llamar la molécula resultante 2-fosfoglicerato. Siguiente paso es la deshidratación del fosfoglicerato, ¿veis cómo sale el agua? Y su posterior transformación en fosfoenol piruvato. Y es el paso previo al último, que es la síntesis del piruvato a partir de una defosforilación del fosfoenol piruvato. ¿Veis? En todos los procesos, en algunos procesos se consume ATP, en otros se genera ATP. Aquí aparece esta molécula que vimos al inicio, el NAT, que es el dinucleótido de nicotinamida y adenina, que aquí tenéis su fórmula molecular. El NAT puede tener dos formas, la forma oxidada y la forma reducida. Por eso se le llama a este NAT poder reductor. La única diferencia es que la forma reducida tiene un hidrógeno de más, aquí, en comparación a la forma oxidada. Es un dinucleótido que está formado por un azúcar, una ribosa, del tipo pentosa, una base nitrogenada, que es la adenina, y un derivado que es la nicotinamida. Es muy importante que para pasar de la forma oxidada, que es esta, el NAT, a la forma reducida, se ganan 2 electrones, que ya veremos que tiene su importancia en la cadena respiratoria y más concretamente en la fase del transporte de electrones. A continuación tenéis un resumen de lo que es la glicólisis. Es una reacción que se forma 2 piruvatos de 3 carbonos a partir de una molécula de 6 carbonos. Se obtiene ATP y poder reductor. Tal como veis en el balance de la glicólisis, se obtienen 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH, que es el poder reductor. El siguiente paso ya es la respiración celular. Si la célula está en un medio con oxígeno, este piruvato va a entrar en la mitocondria y se va a oxidar a acetil-CoA. Va a pasar de 3 carbonos del piruvato a tener 2, que es el acetil-CoA. Es un balance, es una reacción donde no se va a generar ATP, es sencillamente una descarboxilación. Piruvato de 3 carbonos va a dar una molécula de 2, acetil-CoA, y una de 1, que es el CO2. Si aquí veis un por 2, es porque en el paso anterior, es decir, en la glicólisis, se habían formado 2 piruvatos. Hay que multiplicar cada uno de los sustratos y de los productos por 2. Aquí tenéis el paso de piruvato a acetil-CoA en el interior de la mitocondria, y el acetil-CoA se va a incorporar a una serie de reacciones cíclicas conocidas con el nombre de ciclo de Krebs. Ese acetil-CoA, 2 carbonos, se va a unir al oxalacetato de 4 para dar una molécula de 6, que es
el citrato, es decir, condensación del acetil-CoA con el oxalacetato y da citrato. Por eso a veces al ciclo de Krebs se le llama el ciclo del ácido cítrico, porque es el primer metabolito que se produce en él. Ese isocitrato se va a isomerizar a otra molécula de 6 carbonos que es el isocitrato. El citrato de 6 a isocitrato. El isocitrato de 6 carbonos va a perder un carbono y se va a transformar en una molécula de 5 carbonos que es el cetoglutarato. Y a la vez que pierde el carbono, se oxida, hay una molécula que se reduce y por tanto se obtiene el poder reductor. Ese cetoglutarato va a volver a descarboxilarse, es decir, va a perder otro carbono en forma de CO2 y va a pasar de tener 5 a una molécula de 4 carbonos que es el succinil-CoA. Este succinil-CoA se va a hidrolizar. Por un lado va a perder el CoA, que es una coenzima A, es una parte de su molécula, y se va a quedar solo en succinato, de 4 carbonos. Este succinato se va a seguir oxidando, se va a oxidar a fumarato y se va a generar una nueva molécula que también es otro tipo de poder reductor, que es el FAT. El FAT responde a las iniciales de dinucleótido de flavina y adenosina, que también tendrá su importancia en la cadena transportadora de electrones al final de todo el proceso. El fumarato de 4 carbonos se va a hidratar, va a coger agua y se va a transformar en malato, que sigue teniendo 4 carbonos. El malato se va a oxidar en oxalacetato para regenerar el primer metabolito que se va a unir al acetil-CoA. Aquí tenéis el resumen del ciclo de Krebs, secuencia cíclica de reacciones donde el acetil-CoA proveniente del piruvato se oxida a CO2. Ya hemos conseguido la oxidación máxima. Glucosa 6 carbonos pasó a piruvato de 3 y aquí en el ciclo de Krebs el piruvato que ha sido transformado previamente a acetil-CoA se va a oxidar a la mínima expresión, a CO2. Se va a liberar agua y sobre todo se van a generar dos tipos de poderes reductores que son el NAT y el FAT. Los tenéis aquí en el balance global de la reacción. El acetil-CoA de 2 carbonos origina 3 poderes reductores de tipo NAT, que los tenéis aquí, y un único poder reductor del tipo FAT. Es muy importante esto que me había saltado, que a pesar de que en ninguna de las reacciones hayáis visto que la presencia de oxígeno es una vía aeróbica. ¿Por qué? Porque la siguiente reacción, que ya es la cadena respiratoria, sí que va a tener oxígeno. Y como estas reacciones están acopladas, si la cadena respiratoria no funciona, porque no hay oxígeno, el ciclo de Krebs no va a funcionar tampoco, y al no funcionar el ciclo de Krebs no se va a generar acetil-CoA a partir de piruvato, y el piruvato, el único camino posible que sigue es la vía fermentativa. Hasta ahora tenemos un proceso bastante pobre a nivel energético. En la glicólisis se obtenían 2 ATPs y en el ciclo de Krebs se obtenían 2 GTPs. El GTP viene a ser lo mismo que el ATP, con la única diferencia que la base nitrogenada, en vez de ser adenina, es guanina. Tanto el ATP como el GTP generan 7,3 kilocalorías por mol. Por tanto, antes de entrar en el transporte de electrones, el balance es pobre.
2 ATPs y 2 GTPs. Pero durante todos los procesos que hemos visto hasta ahora, se generaban unas moléculas de poder reductor, el NAD y el FAT, que se van a incorporar ahora a una serie de proteínas de la membrana mitocondrial interna que se irán reduciendo cuando acepten los electrones de estos poderes reductores. Vamos a tener una serie de reacciones donde el poder reductor en forma NADH se va a oxidar cuando ceda electrones. En el momento que cede electrones, las proteínas que los captan se van a reducir. Y a lo largo de estas proteínas van a ir pasando de unas a otras dichos electrones de los poderes reductores generados en la glicólisis, en la degradación del piruvato y en el ciclo de Krebs. Las proteínas son unas proteínas que están incrustadas en el interior de la membrana mitocondrial interna. Y bueno, reciben unos nombres, como podéis ver aquí, que en función del libro van cambiando. Aquí tenemos la primera proteína, que es el complejo 1, que en algunos libros está como complejo NADH deshidrogenasa. La segunda proteína es la ubiquinona, la tercera proteína es el complejo 3, en otros libros está como complejo BC1, la cuarta proteína es el citocromo C y la última proteína es el complejo 4 o también llamada complejo citocromo oxidasa. Veis aquí unas flechas rojas que quieren decir que cuando los electrones van saltando a través de estas proteínas, se van bombardeando protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso. Esta es la membrana mitocondrial externa y esta es la membrana mitocondrial interna. A la vez que se transportan los electrones, se bombardean protones. Tenemos aquí la última proteína que hemos dicho que es el complejo 4. Esta proteína, cuando recibe los electrones del citocromo C, va a reducirse. Esta proteína, el complejo 4, cederá los electrones a una molécula de oxígeno que en el momento que capte los electrones del complejo 4 se va a transformar en agua. Por eso decimos que el oxígeno es el aceptor final de electrones en la cadena transportadora de electrones. ¿Veis? Es la primera y única vez donde aparece el oxígeno. Si no hay oxígeno, los electrones no pueden transitar a lo largo de esta cadena transportadora de electrones. No se puede dar lo que vamos a ver a continuación, que es la fabricación de ATP. Esto separa el ciclo de Krebs, que está acoplado a la cadena transportadora de electrones, separa también la formación de acetil-CoA y el piruvato solo puede seguir la vía fermentativa, la vía en ausencia de oxígeno. Volvamos a los protones que tenemos en la membrana mitocondrial interna. Si se acumularan en este espacio, he dicho membrana mitocondrial, me refería al espacio intermembranoso. Si se acumularan los protones en este espacio, estaríamos acidificando el medio. Hay una proteína que está en otro lugar, separada de la cadena transportadora de electrones, que es la ATP sintasa o ATP sintetasa. La función de esta proteína es doble. Por un lado, veis que está formada por un poro, a lo largo, a través de ella, los protones van a volver a la matriz mitocondrial para evitar que el pH del espacio intermembranoso se vuelva muy ácido, con el consiguiente peligro de que se desnaturalicen todas las proteínas que están
alrededor. Entonces, en el momento que los protones regresan a la matriz mitocondrial, el ADP se transforma en ATP. De ahí que se maquille bastante el proceso de la degradación de la glucosa. Por cada NAD que cede electrones a la cadena transportadora de electrones, se forman 3 ATPs. Y por cada FAT que cede electrones a la cadena transportadora, se forman 2 ATPs. Aquí tenéis el resumen. Lo que os decía del balance pobre a nivel energético, solo se forman 2 ATPs y 2 GTPs. Y este proceso de cadena respiratoria se trata de un proceso de fosforilación oxidativa. Se llama oxidativa porque los poderes reductores formados en las etapas anteriores, el NAD y el FAT, se oxidan. Y se llama fosforilación porque hay una proteína en la membrana mitocondrial interna, la ATPasa, que para evitar la acidificación del medio del espacio intermembranoso, vuelve a introducir dichos protones a la matriz mitocondrial. Y en el momento que los introduce, el ADP se transforma en ATP. Y así obtenemos más energía. Aquí tenéis, por cada NAD que se incorpora, se producen 3 ATPs. Hay una excepción, que es el caso del NAD sintetizado en la glicólisis. Si os acordáis, la glicólisis se daba en el citoplasma y originaba piruvato. Ese piruvato va a tener que entrar a la mitocondria y en ese tránsito hay un gasto de energía. Por eso el balance de cada NAD de la glicólisis, en vez de ser de 3 ATPs, es de 2 ATPs. En cambio, el FAT genera 2 ATPs porque no entra en el primer complejo, sino que entra en el segundo. Y por eso no rinde tanto como el NAD. Es la hora del resumen. En la degradación aeróbica de la glucosa se da la archiconocida ecuación, donde una molécula de glucosa, C6H12O6, se une a 6 moléculas de oxígeno para dar 6 CO2, 6 aguas y 36 ATPs. Aquí tenéis un poquito el desglose por los procesos que acabamos de ver. En la glicólisis que se da en el citoplasma, la glucosa origina 2 piruvatos y a la vez que origina 2 piruvatos, se generan 2 moléculas de poder reductor del tipo NAD. Este NAD entrará en la mitocondria y en la membrana mitocondrial interna hará el proceso fosforilación oxidativa para generar más ATP. El piruvato también entra en la mitocondria, se degrada a acetil-CoA y en este paso también se generaban 2 moléculas de poder reductor que también irán a la cadena transportadora de electrones. El acetil-CoA se unía al oxalacetato del ciclo de Krebs para generar finalmente CO2. Hemos conseguido que la glucosa se transforme en CO2, que aquí no sale, pero si os acordáis del gráfico, de la imagen, se generaba CO2. Durante el ciclo de Krebs se formaban, entre otras cosas, 6 moléculas de NADH y 2 de FADH. Aquí tenéis todo el poder reductor que se ha ido fabricando en todo el proceso. Y el rendimiento. En la glucólisis solo hay 2 ATPs, se producían directamente 2 ATPs. En el ciclo de Krebs se producían 2 GTPs, que como hemos visto se pueden considerar como si fueran 2 ATPs. Y en la fosforilación oxidativa se generaban de 32 a 34 ATPs a partir de todos los poderes reductores
que en los pasos previos se habían formado. ¿Por qué ponen 32 o 34? Porque para algunos autores el piruvato, cuando entra a la mitocondria, no gasta los ATPs. Y otros autores dicen que sí que gastan. Los que están a favor de que gasta el ATP, pues dicen que el proceso neto son 32, y los que dicen que no gasta al entrar a la mitocondria, el proceso neto es 34. Pero vamos, que no deja de ser un proceso ricamente energético, en total de 36 a 38 ATPs. Aquí lo tenéis más detalladamente. En la glicólisis se forman 2 ATPs. De NAD, ¿cuánto se formaba? Se formaban 2 NAD, que en la cadena respiratoria, cada NAD fabricaba 3 ATPs. La polémica que os he dicho antes. Algunos dicen que este NAD solo fabrica 2, entonces tendríamos 4 ATPs. Otros dicen que fabrica 3, tendríamos 6 ATPs. En el paso de piruvato acetil-CoA, ya en la mitocondria, se generan 2 NAD, no hay ningún ATP. Cada NAD va a entrar en la cadena transportadora de electrones y va a fabricar 6 ATPs. En el ciclo de Krebs se generaban 2 GTPs, que es como si tuviéramos 2 ATPs. De NAD, ¿cuánto se generaba? 6 NAD, que en la cadena transportadora hay que multiplicarlo por 3 y tenemos 18 ATPs. Y de FAT se generaban 2, que al ser menos rico energéticamente hablando, solo generan 4 ATPs. Si sumamos todo, saldrían los 36 o 38 ATPs, producto de la degradación oxidativa de la glucosa. Bueno, eso es todo. Si te gustó este vídeo, puedes encontrar muchos más en mi canal de YouTube, Profenatura 2. Y si no está el vídeo, me lo comentas y en la medida que se pueda hacer, yo te hago un vídeo sobre el tema que tú quieras. Un saludo.